Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Tengan todos ustedes. Bueno, ya estamos en la última clase de este seminario, el esquema de la redención, el gran plan de Dios para redimir a la humanidad. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro tema, hermanos, para ir avanzando. A compartir pantalla. Y bueno, vamos a primeramente, bueno, es la presentación, pero vamos a dar la memoria, hermanos, la última memoria de este curso, Apocalipsis, capítulo 5, verso 9. Apocalipsis, capítulo 5, verso 9. Vamos a nuestra hermana María Rodríguez Menchaca. Nos diga de memoria ese pasaje. No, hermano, no lo estudié. ¿Mande? No me lo sé, hermano. No se lo sabe. No. Bueno. A ver, entonces vamos a pasar con Aide Scholl, creo que así se pronuncia. Nos diga ese pasaje. Sí, hermano, buenas noches. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Muy bien, Sí, hermana. Muy bien. 9. Muy bien. Bueno, a ver, déjeme. Está puesta media diapositiva, no sé por qué. Pero que se ponga bien. Ahí está. Bueno, ahí está, hermanos, la memoria de los dos hermanos. Bueno, nada más una hermana lo mencionó, pero vamos a continuar ya con el estudio, hermanos. Denme un segundito ahora porque se está. ¿A qué horas vino a actualizarse la aplicación? Denme un segundo. Me han estado mandando material, hermanos. No, ya los últimos no lo he revisado. Yo tengo, hermanos, compromiso con la congregación a las 6 de la tarde. Así que de las 6 de la tarde y de 6 a 7, pues hago de cuenta que termino el devocional, inmediatamente me paso a la clase. Así es que ya no tuve chance de contestar en ese lapso de tiempo ningún mensaje. Denme un segundo. A ver. Bueno, hermanos, esta es la sesión 8 ya del seminario de esquema de la redención. Ya estamos en la última sesión, hermanos. Y bueno, hemos visto muchas cosas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Acerca de la redención entre Dios y el hombre. Y bueno, hermanos, recordemos que Dios y el hombre, hermanos, comenzamos en el paraíso, ¿verdad? Comunión perfecta. Dios y su creación. Vimos cómo Dios estuvo con el hombre, hermanos, en el paraíso y tuvieron comunión perfecta, pero después vimos que el hombre pecó, hermanos, cayó en esa tentación, cayó en el pecado. Y Dios sí empieza a trabajar, hermanos, desde ese momento empieza a trabajar, a poner en marcha su plan para redimir al hombre. Recordemos, este plan, hermanos, tiene muchas características, pero una de ellas es que no es un plan improvisado. Es decir, no es un plan B.
No es algo que al Señor, que a nuestro Dios le haya sorprendido, o algo que él no lo había tomado en cuenta, o algo inesperado, algo que él hubiera salido de control para él, hermanos. Él sabía perfectamente. Por eso, hermanos, cuando lo meditamos de esa manera, decíamos la semana pasada, bueno, ahí podemos comprobar que a pesar de eso, su gran amor es de tal manera que aún así nos hizo, nos amó y bueno, y se entregó a sí mismo por nosotros. Dios, hermanos, se comunica también con el hombre a través de los patriarcas. ¿Recuerdan, hermanos? Bueno, y utiliza ángeles para dar comunicados, anuncios. También Dios se comunica a través de sueños, a través de visiones. Sí. Patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob. Luego, hermanos, vemos la presencia de Dios que llega a ser conocida por el pueblo ya en tiempo del Éxodo, en tiempo de Moisés, ¿verdad? Con la nube en el día. Y bueno, y también, hermanos, en el tabernáculo, ¿verdad? La presencia de Dios en el tabernáculo, en ese lugar especial llamado lugar santísimo. Y luego, hermanos, vemos el templo también. Vemos el templo. Más adelante, en la historia de Israel, Salomón construye el templo, pero tanto el tabernáculo como el templo tenían un velo en medio, como decíamos, aún conservaban el velo. Así es que, hermanos, ese velo de separación tenía paredes que servían de separación también entre la presencia de Dios y el pueblo. Toda esa separación, hermanos, representaba lo que el pecado había hecho entre Dios y el hombre. Y no pudo haber comunión perfecta. No lo podía haber hasta que el pecado no fuere quitado de en medio. Leemos todo el Antiguo Testamento, hermanos, que abarca una gran parte de la Biblia, terminando en el libro del profeta Malaquías, y durante 400 años Dios no habló a ningún hombre. A este periodo se le conoce, habíamos dicho, como el periodo del tiempo de silencio o el tiempo intertestamentario. No hubo profecía, no hubo, hermanos, revelación para ningún hombre del pueblo de Dios hasta antes del nacimiento de Jesús. Así es como llegamos al primer documento escrito, y aunque los hechos que aquí se narran suceden durante el periodo del pacto, hermanos, del antiguo pacto, se escribió en el nuevo pacto, hermanos. Sí. Además que el mismo se puede leer sobre esa transición en los mismos evangelios. Se puede leer sobre esa transición que hay entre los dos pactos que se dio la resurrección del Mesías. Claro, o sea, hay una parte en cada evangelio de historia que se desarrolla todavía durante el antiguo pacto, pero después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, también los evangelios narran una pequeña porción de lo que ya es el nuevo pacto, ¿verdad, hermanos? Entra en vigencia después de la muerte del testador, como dice Hebreos. Y bueno, y vamos a Mateo capítulo 1, verso 1, porque Mateo, hermanos, en particular, comienza con lo que ya hemos nosotros visto en otras ocasiones y que tiene un propósito muy específico. Desde Génesis, hermanos, empezamos a ver genealogías. En Éxodo vimos genealogías. En Ruth vimos genealogías. Aquí Mateo también está utilizando la genealogía, hermanos, como una manera de comprobar la línea del Mesías.
Dice Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Si hemos estado leyendo todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento, hermanos, esto nos hace recordar varias cosas. Hijo del rey David. Hablamos del rey David. Sabemos quién es el rey David. Sabemos también quién es hijo de Abraham, quién es Abraham. Y Jesús es hijo de Abraham, es decir, descendiente de Abraham, el padre de la fe. Mateo escribe entonces una serie de nombres, hermanos, después de este verso 1, relacionados con el Mesías llamado Jesús, el Cristo. La palabra Cristo, hermano, la palabra Cristo viene del griego Christos. Y la palabra hebrea, hermanos, para referirse a Cristo es Mesías o Mesías. Mesías y Cristo, hermanos, es lo mismo. Haz que uno está en griego y otro está en hebreo. Y significan el ungido, ¿verdad? El ungido, el escogido, el ungido. De esta manera, Mateo relaciona al Mesías, hermanos, al Cristo. Fíjense bien, esto es bien importante, hermanos. Identificarlo. ¿Qué cosa? No. Cristo con Jesús. Es bien importante identificar a Cristo con Jesús. Porque Cristos, hermanos, podría ser cualquiera. Bueno, Jesús también. Pero ya cuando une la palabra Jesús y Cristo, Jesucristo, ya es bien específico, hermanos. Ya está refiriéndose a una persona en particular. Está testificando, hermanos, de manera directa al Jesús histórico. Cuando Pedro les dice a los judíos, a ese Jesús a que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Se está refiriendo a la persona de Jesús. Y bueno, continuamos con la genealogía, hermanos, de todos los personajes que vimos en este estudio, incluidos en el Evangelio de Mateo. Obviamente, la genealogía que da Mateo, vienen muchos nombres más que no vimos, pero vienen todos los nombres que vimos en nuestro estudio. Viene Adán, hermanos, el primer hombre creado, viene Seth, el siguiente después de Abel, tomando así una línea de hijos de Dios. Noé, el sobreviviente del diluvio. Vimos también a Abraham. Vimos a Isaac, a Jacob, a Judá, a Fares, a Boz, a David, a Salomón. Más adelante, hermanos, al final de esta genealogía, en el verso 17, dice así: de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia son 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14. Fíjense, hermanos, Mateo 1 establece una genealogía que habla sobre la simiente, es decir, la descendencia. Como dice Gálatas 3:16, ¿verdad? Que la simiente que se fue prometida a Abraham, no dice las simientes en plural, sino la simiente iba a ser identificada con Cristo. Lucas también da una genealogía, hermanos, allá en el capítulo 3. Sin embargo, la diferencia de Mateo es que esta avanza del presente al pasado, desde Jesús hasta Adán. Así lo da Lucas. Mateo, por el contrario, va del pasado al presente, desde Abraham hasta José. En Lucas, toda la sección desde José hasta David difiere marcadamente de la presentada por Mateo. Sin embargo, las dos genealogías
se reconcilian con facilidad si la de Lucas se considera como genealogía de María y la de Mateo como genealogía de José. Se entiende así que el linaje real es transmitido a través del padre legal de Jesús, mientras que su ascendencia física queda establecida por linaje de María. Bueno, hermanos, y así es como tenemos nosotros el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Mesías. En Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Inmediatamente después de la genealogía de Mateo, empieza entonces a narrar la historia del nacimiento de Jesús. Y esto, hermanos, es lo que hemos estado buscando. Ese es el fin de todo nuestro asunto, hermanos, de todo nuestro estudio. Llegar hasta la simiente prometida, la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ahora, hermanos, esta simiente la conocemos por el nombre de Jesús. ¿Sí? Ahí está Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas de su simiente. No dice ya las simientes, como se habla de muchos, sino de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Bueno, hermanos, dice Lucas 1:31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Esta es la profecía, hermanos. Esta es la misma profecía ahora ya cumplida que corresponde a Daniel capítulo 2, verso 44 y que vimos en el estudio acerca del reino que sería establecido para siempre. Algo interesante, hermanos, es este nombre de Jesús. ¿Sí? En español, hermanos, bueno, están las letras hebreas. Jesús es la traducción que se hace para el español, pero viene de una palabra griega, hermanos, que es Jesús, que en hebreo es Yeshua. Esta palabra, hermanos, también es pronunciada para referirse a otro nombre muy parecido, que es Yehoshua o Josué. ¿Se acuerdan lo que dijimos que significaba Josué? Jehová salva o Jehová es salvación. Así es que el nombre del Mesías, hermanos, tiene el mismo principio en su significado. Jesús y Josué es lo mismo, hermanos. Dice Mateo 1:22 al 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, Emmanuel, Dios con nosotros. En ese momento en particular tiene mucho significado esta palabra Emmanuel, porque no está hablando solamente de algo espiritual, está hablando también de una literalidad. Dios estaba con la humanidad en ese momento. Dios había bajado a la tierra, hermanos. Dios estuvo con la humanidad en el paraíso. Luego vino el pecado y se hizo una separación. Pero ahora tenemos a Dios
en medio de su pueblo. Dios con nosotros, Dios en medio del hombre, caminando y hablando y conviviendo. Más adelante, hermanos, Jesús iba creciendo. Bueno, se bautizó, hermanos. Ese Mesías, este Cristo más o menos de 30 años, se bautizó en agua y descendió sobre el Espíritu Santo, y descendió sobre él el Espíritu Santo y lo llenó de poder. Fue tentado más adelante, hermanos. Después de estar en ayuno 40 días, 40 noches, fue llevado al desierto, fue tentado. ¿Se acuerdan lo que significa el número 40? Que hablábamos de eso. Representa la idea de un cambio, el final de un ciclo y el comienzo de otro. Habla de un tiempo de prueba, tiempo de purificación, tiempo de preparación. En esa tentación, hermanos, Jesús cita pasajes de la misma ley que se le dio a los hijos de Israel cuando estuvieron en el desierto. Y por medio de la palabra de Dios, él vence la tentación. El pueblo de Israel tuvo muchas tentaciones y en todas ellas prácticamente cayeron. No utilizaron la palabra de Dios para defenderse. Jesús, hermanos, en un ejemplo, también estuvo en el desierto y fue tentado, pero la palabra de Dios fue la que prevaleció. Después de esto, Jesús va y comienza su ministerio. Dice Lucas 4, 18 al 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cristo vino, hermanos, para dar libertad al pueblo, esclavizado y oprimido por el pecado. El mayor enemigo de los judíos no era el Imperio Romano en ese momento, sino sus propios pecados. No podían ser libres si no antes hubiera alguien que rompiera esas cadenas de esclavitud. Y bueno, y esto es lo que vino a hacer Jesús. También, hermanos, Jesús hizo muchas señales en su presencia, pero muchos no creyeron y prefirieron desafortunadamente seguir en la esclavitud. En ese mismo evangelio, hermanos, también nos habla más de su misión. Dice Lucas 4:43, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Más adelante en el 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y más adelante en el 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús es el Mesías, el Salvador. Hizo muchas señales en presencia de la gente. Sin embargo, también hubo gente que no creyó en él y prefirieron seguir en esclavitud. Dice Juan 1:1, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, y los suyos no le recibieron. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús fue un verdadero profeta, anunciando las buenas nuevas del reino, y el Padre le hablaba cara a cara como lo hizo con Moisés. Cristo fue el verdadero profeta anunciando las buenas nuevas de Dios, y el Padre le hablaba cara a cara. Dice Deuteronomio 18:18, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, y como tú
y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. En relación a esto, hermanos, Jesús dijo de oír sus palabras. Lo que dice Deuteronomio, de escuchar sus palabras, y aquel que no las escuche demandará, le pedirá cuentas. Jesús dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice Juan 12:47 al 48 también, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado ella le juzgará en el día postrero. Ahora, hermanos, en Hechos 32:22, hablando acerca de Jesús, Pedro hace referencia a la cita de Deuteronomio 18:15. También hace esta referencia. Dice en el 22, Hechos 3:22, pues el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oyeres en todas las cosas que os hable. Así es que Jesús, hermanos, es el profeta de profetas, el rey de reyes, el señor de señores, el sacerdote de sacerdotes. Jesús, hermanos, hace señales, predicando las buenas nuevas, entre otras cosas que son muy parecidas a lo que sucedió con los israelitas cuando estuvieron en el desierto. Por ejemplo, hermanos, en Juan capítulo 4, verso 10, y luego el verso 13 al 14, Jesús habla con la mujer samaritana como el agua de la vida. Cristo está hablando con la mujer samaritana y le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El verso 13 y 14, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua, yo le daré. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús habló también acerca de él mismo como el pan del cielo. Ya lo vimos, hermanos, como el pan del agua, como el agua de la vida, pero también habló como el pan que cayó del cielo. Y Jesús le dijo, de cierto digo, que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo es el pan de vida, hermanos, que desciende del cielo y que da vida eterna. Estos dos elementos, se fijan, agua y pan, son utilizados como símbolo de la necesidad humana para la vida. Ahora, como antitipo en la persona de Jesús. También, hermanos, Jesús enseñaba el amor, servicio a Dios sin hipocresías, tenía compasión, era entregado y sacrificado. Cristo también enseñaba, hermanos, el amor hacia Dios, hacia sus enemigos. Enseñaba el verdadero servicio y no con hipocresía. Enseñaba con... Cristo fue un hombre extraordinario. No lo que mucha gente esperaba quizás en ese momento, hermanos. Algo muy diferente.
Vino para establecer un reino, pero no en esta tierra, sino un reino espiritual. Y es que los judíos, hermanos, en ese momento esperaban un libertador, ¿verdad? Un libertador como los jueces que llegaban, peleaban contra el enemigo y Dios le daba la victoria, ¿verdad? Esperaban un guerrero, hermanos, alguien imponente que los liberara del yugo romano. Pero esa libertad, hermanos, que Dios había profetizado y que Jesús vino a cumplir, era una libertad, hermanos, espiritual. Era una libertad del pecado, que esa es la verdadera esclavitud. Cristo fue un hombre extraordinario, no lo que mucha gente esperaba, decíamos. Vino a establecer un reino, pero no era un reino terrenal, sino espiritual. Jesús, cuando está con Pilato, le dice: mi reino no es de este mundo. Dio también, hermanos, su vida en rescate por muchos. Es lo que dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino para rescatar al hombre de las garras de Satanás, vino para pagar ese precio. ¿Recuerdan la Pascua? Cuando hablamos de la Pascua, esa Pascua que tuvieron los israelitas antes de salir de Egipto. Bueno, también Jesús tomó esa Pascua, hermanos, y estableció algo muy importante. Aquí Cristo está hablando a los discípulos y les dice: ¿cuánto con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Jesús dijo, hermanos, hasta que se cumpla en el reino de Dios. En otras versiones dice, por ejemplo, en la versión internacional, hasta que tengas un pleno cumplimiento en el reino de Dios. ¿Recuerdan de los tipos y los antitipos, hermanos, que hablábamos? Aquí el tipo es la Pascua, hermanos. ¿Cuál sería su antitipo? ¿Cuál sería su antitipo aquí? La cena del Señor. La cena del Señor. En el relato de los evangelios vemos que Jesús reúne a sus discípulos como estuvo en el Getsemaní orando y pidiéndole al Señor que se pudiera pasar esa copa amarga. También como uno de los discípulos da la señal, hermanos. Vemos todo esto ya al final, en el momento en que le va a pasar por este calvario. Parte de sus enemigos que lo querían matar. Vemos también cómo los discípulos restantes huyeron y lo dejaron solo. Acerca de un tribunal que en realidad fue una burla, hermanos. En 3 ocasiones, Pilato dijo: no encuentro delito en él. No encuentro delito en él. No es digno, no es reo de muerte. Traspasaron sus manos y sus pies. Pero leemos que a pesar de todo esto, hermanos, lo llevaron a crucificar, lo traspasaron, horadaron sus manos, sus pies. Y Jesús fue herido, hermanos, en esa cruz, sufriendo el pecado de todo el mundo, de todas las generaciones, hasta el fin de este mundo, hermanos. ¿Recuerdan la serpiente que Moisés alzó en el desierto? Y toda la gente, hermanos, que la miraba, fue salvada de la mordedura de las serpientes. Bueno, en relación a eso, Juan dice lo siguiente, Juan 3:14-15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Aquí está un tipo, hermanos, ¿verdad? Un antitipo y un tipo. Leemos también que su crucifixión, hermanos, de su crucifixión, como la gente le seguía y cómo los romanos le crucificaron. En ese momento, hermanos, sucedieron muchas señales. Por ejemplo, hubo tinieblas, hermanos, en la tierra. Dice Mateo 27:45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde las 12 del día, hermanos, hasta las 3 de la tarde, en completa oscuridad. ¿Qué nos recuerda esto, hermanos? Bueno, nos recuerda la oscuridad que pasó una de las plagas en Egipto, ¿recuerdan? Cuando hubo oscuridad, hubo tinieblas. En Mateo 27:46 se dice lo siguiente, hermanos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En este Calvario, hermanos, oímos estas palabras, porque sabemos que Dios no puede tener comunión con el pecado, hermanos. Y si aún el Hijo de Dios lleva el pecado en él, no puede tener comunión con él. El Hijo de Dios, hermanos, es separado por Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y recuerdan cómo Jesús también pronuncia las palabras a sus victimarios después de echar suertes, después de poner la corona de espinas, después de poner ese letrero a manera de burla, después de haber clavado sus manos a la cruz. Jesús mira a la multitud y dice, Padre, perdona lo que hacen. Y bueno, algunos dirán, hermanos, ¿cómo es esto posible? Pensé que era el Mesías, que iba a salvarnos y establecer el reino eterno, pero murió. Hermanos, Jesús estaba cumpliendo todo lo dicho por los profetas de Dios, lo que estaba escrito en la ley y en los salmos. Más adelante, hermanos, ya al final, al momento de expirar, hay un pasaje también profético. Hasta el último momento de su agonía se cumplió. No pasó ni una tilde que no se cumpliera de la ley. No quebraron sus huesos. Uno de los pasajes tan peculiares es este, hermano. Capítulo 3, el que vimos en Salmos capítulo 34, verso 20. Y también en Éxodo 12:46. ¿Se acuerdan el corderito que se iban a comer a manera de Pascua? ¿Qué no debía hacérsela al corderito, hermanos? Primero, deben de comer todo completo. Y segundo, no podían romper ninguno de sus huesos. Romper los huesos a los crucificados era necesaria, hermanos, para acelerar la muerte de los sentenciados. Ellos, hermanos, al estar crucificados, lo más difícil que podían experimentar, bueno, difícil es lo más difícil, una manera de decirlo, porque todo el proceso era muy complicado, muy cruel. De todos los castigos que había en esa época, hermanos, era uno de los más crueles, más dolorosos. Es que podían durar mucho tiempo, hermanos, porque trataban de respirar, ¿verdad? Y se apoyaban en sus pies para poder jalar aire. Pero al momento de quebrarle los pies, hermanos, a los reos, pues no tenían manera de seguir jalando aire. Así es que morían por asfixia, hermanos, también. Cuando llegaron con Jesús, hermanos, vieron que verdaderamente estaba muerto.
y no le quebraron los pies. Dice Juan capítulo 19, verso 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Hermanos, pongan mucha atención a lo siguiente. Es un que narra el proceso de algunos puntos de lo que sufrió Jesús, pero explicado de una manera científica. Así es que vamos a poner atención a este videito, hermanos, y luego continuamos. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. Para el doctor J. Zimmer, biólogo de la Universidad Gardner-Webb, se trata de un tremendo impacto psicológico. Su sistema nervioso debía estar al máximo nivel de actividad, junto con el sistema nervioso autónomo y el sistema simpático. El corazón latía de forma acelerada. En ese momento, la circulación de la sangre debía encontrarse al máximo de su presión. Y es ahí, en estas circunstancias, donde se presenta este fenómeno de sudar sangre, llamado científicamente hematidrosis. Tenemos distintas capas en la piel. En el exterior tenemos la epidermis, es un tejido ligero. Debajo de esta, el tejido epitelial es un poco más grueso, denominado como la dermis. Los latigazos en la piel superficial, incluso aunque no se desgarre, podrían causar un nivel de dolor tremendo, por la gran cantidad de receptores del dolor en la piel. Hay pocos vasos sanguíneos muy cercanos a la superficie, por lo que la flagelación no causaría paros cardíacos, a pesar de desgarrar la piel. Pero sí una taquicardia a raíz de una conmoción hipovolémica, es decir, el corazón acelera su ritmo a causa de la gran cantidad de sangre perdida y la presión sanguínea disminuye. La persona empieza a sentir una sed intensa por reacción del cuerpo al intentar reponer la sangre perdida. Pese a la apariencia fuerte del cuero cabelludo, los médicos saben que esta zona del cuerpo presenta una característica muy especial. En esta zona hay una sensibilidad al dolor altísima. Tenemos 140 puntos de sensibilidad al dolor por centímetro cuadrado. También posee un alto número de vasos sanguíneos, de forma que unos 70 nervios pueden verse afectados. La corona de espinas debe haber causado un nivel de dolor altísimo, así como una pérdida de sangre enorme. El doctor Paolo Marianeschi tiene razones para pensar que la corona de espinas cubría todo el cuero cabelludo. Se trata de una corona de rey que le hicieron en forma de burla, como un casco de espinas largas. Espinas que se llaman Sisyphus spina Christi, típicas de Palestina, de la zona de Jerusalén. Para este entonces, Jesús estaba tan débil que caminar debió serle muy difícil. Aún así, tuvo que cargar el pesado madero de aproximadamente 75 kilos. La distancia del lugar en donde fue enjuiciado hasta Gólgota se estima que fueron 600 metros. La crucifixión tuvo lugar en una colina, así que tuvo que llevar la cruz cuesta arriba. Debido a su mal estado, un soldado ordenó a Simón de Cirene que cargase la cruz hasta el lugar de la ejecución. La investigación anatómica también echa por tierra otras de las representaciones tradicionales de la crucifixión, los clavos en la palma de la mano de Jesús. De acuerdo con el doctor Stefano Sacca, médico forense de Italia, no están en la mano sino en el pulso, es decir, la muñeca.
Y esto porque tal y como muestran los experimentos realizados, con esa mano no se podría mantener el peso de un cuerpo, sino que se hubiera producido un desgarro en la mano, porque son tantos tejidos blandos que no cuentan con la posibilidad de mantener el cuerpo sobre la cruz. Por lo tanto, el hecho de fijar un clavo dentro del pulso, es decir, la muñeca, facilita claramente sostener el peso. Para el forense Stefano Sacca, el fluido de agua y sangre que sale del costado es algo que comúnmente llaman sangre aireada. Es decir, la sangre se divide en un componente más graso y uno que no. Esto nos indica que es una lesión post-mortem. Por lo tanto, el impacto recibido en el área torácica fue hecho posterior a la muerte de Jesús. De acuerdo con la ciencia, está más que evidenciado el sufrimiento al que Jesús fue sometido siendo inocente. Esto fue lo que sufrió Jesús para que vos y yo tengamos acceso al Padre y seamos perdonados. Muy bien, hermanos, ¿qué les pareció esa parte de la explicación? Ay, permítanme. Del sufrimiento de Jesús. Bueno, y esas y otras cosas más, hermanos, también podemos nosotros darnos cuenta acerca de todo lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él muere, hermanos, suceden una serie de cosas también como señales, referente a señales, hermanos, que el mismo acto realizó, pues, por ejemplo, hermanos, el velo se rasga en dos. Usted había visto cómo fue todo esto para Jesús, hermanos, sí, todo el sufrimiento. Recuerda la lectura que tuvimos en Isaías 53, todo ese proceso, hermanos, que Jesús vivió. Bueno, nos da una visión de lo que sufrió por todos nosotros. Sabemos que la historia no acaba allí, hermanos. Más adelante, Mateo 27, 51, al ver todas esas cosas, está pasando algo, hermanos, muy relevante. Cuando después de morir, bueno, no solamente, hermanos, se parten las rocas, hay un temblor, no solamente, hermanos, los muertos salen de su sepulcro, todo esto, hermanos, todo esto tiene significado. No podemos ver todos o podemos desarrollar todos, pero vamos a enfocarnos en el velo, hermanos. ¿Recuerden el velo que había de separación en el tabernáculo y en el templo? Sé que el velo se rasga en dos, hermanos. Todo mundo puede ver lo que hay detrás de ese velo ya, hermanos. Dice Mateo 27, 51, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Este es el momento, hermanos. La separación que había entre Dios y el hombre se había quitado definitivamente por el sacrificio de Cristo. El pecado fue quitado y la entrada al trono y la gracia de Dios fue posible por primera vez desde Génesis. El pecado no fue cubierto, hermanos. El pecado no fue disimulado. El pecado fue quitado. Cuando Juan el Bautista está en el río y ve venir a Jesús, dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es lo que hace Dios, hermanos, con nuestros pecados. Los quita, los borra. No se acuerda más de ellos, como si nunca hubieran existido cuando venimos a los pies de Cristo. Ahora el camino está abierto, hermanos. El hombre puede llegar directamente a través de Jesús al Padre. En este pasaje, hermanos, después de que Jesús muere, de que expira, que entrega el Espíritu,
El pasaje nos dice que llega un centurión, hermanos, y los demás están mirando esta escena cuando el centurión atraviesa su lanza en el corazón de Jesús, en un costado, perfora el corazón, sale agua y sangre, y exclaman, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Todo ese día, hermanos, en silencio. Todo ese día estaba en silencio. Y de repente, hermanos, al siguiente domingo, esa tumba en la que Jesús fue puesta estaba vacía. Cuando sepultaron a Jesús, al siguiente día domingo, el primer día de la semana, la tumba estaba vacía. Cristo había resucitado. El nuevo pacto es puesto en marcha. El perdón completo de los pecados es posible. Gloria a Dios. Un nuevo pacto, hermano, la salvación, el perdón de los pecados. Cuando las mujeres van a atender el cuerpo de Jesús, los ángeles estaban allí y les preguntan, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Cristo cumplió las escrituras. Cristo estableció un nuevo pacto. Cristo trajo el perdón de pecados para la humanidad, para rescatarnos de las garras de Satanás. Ahora, hermanos, hay varias cosas que empiezan a aclararse. Ya estamos entendiendo más y más todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Todo este esquema de redención que Dios hizo para el hombre. ¿Recuerdan cuando Moisés estuvo con los israelitas, que vimos esa parte? Y Dios le dijo que golpeara la roca para que le diera de beber al pueblo agua. Y salió agua. Y luego otra vez le ordenó, en otra ocasión le ordenó darle agua al pueblo, pero que esta vez le hablara a la roca. Pero Moisés tomó la vara molesto y la golpeó 2 veces. Y por eso no pudo entrar a la tierra prometida. Fijémonos en lo que dice Primera de Corintios capítulo 10, verso 1 al 4. Pablo escribe, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron al mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Mire lo que dice, y la roca era Cristo. La roca era Cristo, hermanos. Y fue golpeado una sola vez. No debería ser golpeado 2 veces, como lo hizo Moisés. Por eso ese castigo tan duro para Moisés de no entrar a la tierra prometida. En el capítulo 2 de Hebreos, hermanos, habla de este Cristo que vino para destruir las obras de Satanás, para rescatarnos del temor de la muerte. También nos habla de Jesús como el sumo sacerdote. Este pasaje habla de este gran sumo sacerdote que tenemos en Jesús acerca de este nuevo pacto que ha establecido. Ahora, hermanos, como cristianos, como seguidores de Jesús, recibimos el Espíritu Santo. Eso es algo bien importante, hermanos. Pero dice en Hechos 2 que la promesa es para nosotros. Juan dice en el capítulo 14, verso 17, que vivirá con nosotros y estará en nosotros. ¿Qué significa, Manuel? Dios con nosotros. Pero fíjense, esto es algo más relevante que Dios esté con nosotros, porque ahora Dios está en nosotros. Ha tomado nuestro cuerpo, hermano, y lo ha hecho un templo, una casa, una morada para Él en nuestros corazones. No solamente está con nosotros, está en nosotros.
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en nuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cristianos, hermanos, ahora somos el templo, somos el tabernáculo, el santuario, el lugar santísimo del Espíritu Santo, y está en la parte más importante, en el corazón. Mora en nosotros. Y como la ley, hermanos, las tablas estuvieron en el lugar santísimo, ahora el pacto de Dios, la ley de Cristo está también en nuestros corazones. Somos el lugar santo, somos el lugar santísimo donde habita el Dios omnipotente. Somos santos, es decir, apartados para Dios. Somos sacerdotes también, hermanos. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En Apocalipsis también hay una referencia a esto. Sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Jesús como el sumo sacerdote y nosotros como sacerdotes de su templo. Como Dios, hermanos, había dicho a Israel en Éxodo 19:6, ¿se acuerdan? Estas mismas palabras de ser santo, de ser sacerdote, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermanos, somos ministros de Cristo. Somos ministros de Cristo y lo llevamos a donde quiera que nosotros estemos. Nuestra misión ahora es la gran comisión. En esta nueva misión, hermanos, ahora se nos es encomendada a ser discípulos a todas las naciones, a predicar de esta redención, a dar esperanza, a dar las buenas nuevas de salvación. ¿De qué manera? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles también que guarden todas las cosas que os he mandado, dice Mateo 28:19 al 20. Empezamos, hermanos, con el paraíso. Y luego el paraíso se perdió, hermanos. Ahora estamos en una restitución. Podemos decir, todo ha vuelto a su cauce. Dios ha cumplido su propósito. Dios cumplió su plan. Dice Apocalipsis 22 del 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, cada mes, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no había más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. Bienaventurados los que lavan sus ropas, dice Apocalipsis 22, ahora el verso 14 y el verso 17.
para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed diga, ven. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Bueno, hermanos, este ha sido el esquema de la redención. Todo esto, hermanos, aún no termina. ¿Por qué? ¿Por qué cree que aún no termina? Porque, Hasta el Cristo venga, hermano. porque aún estamos en esta tierra, hermanos. Estamos en proceso. Aún estamos en esta tierra. Amén. Estamos disfrutando de sus promesas. Así es, hermano. De Dios en nuestros corazones. Pero un día, el deseo de Dios es que estemos cara a cara con Él, disfrutando de su presencia literalmente. Así es que continuamos nosotros, hermanos, en ese camino cuando estemos para siempre con el Señor. Amén. Amén, hermanos. Amén. Bueno, aquí termina, hermanos, el curso. Aquí termina el capítulo, la sesión número 8. Y bueno, vamos a pedirle a un hermano que haga una oración. Voy a finalizar la grabación y luego pasamos, hermanos, al examen. Vamos a pedirle a nuestro hermano, así está por ahí, Frank, nuestro hermano Frank, nos dirige a Dios en oración para concluir, hermanos, el tema. Claro que sí. Oremos a nuestro Padre Celestial. Amado Padre Celestial, le queremos dar las gracias, Señor, primeramente por la vida, Señor, por esta gran bendición de estar todos juntos, Padre, escudriñando tu santa palabra, por haber concluido este curso, Señor, este seminario de tema de la redención. Te damos las gracias, Padre, porque tu consejo, Señor, es vida, Padre eterno, y te damos gracias por nuestro hermano que le ha puesto, Señor, a tu siervo para que nos pudiera enseñar y compartir lo que él ya ha aprendido, Padre, y que nosotros también podamos compartir, Señor, y llevar ese mensaje de salvación a muchos, Padre, que todavía no han sido redimidos, todavía están en tinieblas, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre, una vez más por esta gran bendición, Señor, y que lo aprendido cale profundamente en nuestros corazones y en nuestra mente, y que podamos meditar en ello. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo le damos gracias. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias a todos nuestros hermanos que siguieron este curso y bueno, nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga.